9 minutos, y en la apertura del programa les habíamos invitado a que cerca de las 9 se quedaran para compartir una nota que tiene que ver además con una larga lucha que se viene dando, en principio para visibilizar los genocidios indígenas que se perpetraron en nuestro país y que durante años estuvieron y siguen estando invisibilizados. Y tal vez en un contexto donde estamos hablando desde ya hace varias semanas de los territorios indígenas, esta lucha que vienen dando los pueblos originarios para la prórroga de la Ley de Emergencia de Territorios Indígenas. Estamos volviendo a hablar de esa prórroga y pensar también en la larga deuda que tenemos con nuestros pueblos originarios. Y en este caso vamos a hablar de la masacre de Napalpí, porque la información que empezó a circular en estas semanas es que el Juzgado Federal número 1 de la provincia de Chaco resolvió que se investigue esta masacre con la modalidad de juicio por la verdad. Y está en línea para charlar sobre este tema uno de los integrantes de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia, el fiscal ad hoc Diego Vigay, uno de los impulsores de esta investigación. Doctor Vigay, muy buenos días, ¿cómo le va? Alicia Rivas lo saluda desde la radio de la universidad. Muy buenos días para vos, Alicia, y para toda la audiencia que nos está escuchando en este momento. Muchas gracias por atendernos. Bueno, en principio, ¿cuál es la importancia de que el Juzgado Federal de esa provincia haya resuelto este tipo de investigación? Bueno, en principio, para poner contexto, tendríamos que decir que esta investigación lleva ya varios años, en principio como una investigación preliminar por parte de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal, donde hemos ido recopilando, por un lado, el testimonio de los sobrevivientes de la masacre en Napalpí, ya sea por entrevistas que se le han realizado en el caso de que estuvieran fallecidos al momento de nuestra investigación. En algunos casos hemos logrado tomarle testimonio, como el caso de Pedro Valquinta y Rosa Grillo, también por lo que es la tradición del relato oral en la cultura indígena, testimonios de hijos y nietos de sobrevivientes que prácticamente hablan en primera persona por el relato que han recibido de los sobrevivientes. Hay que decir que en todos los casos quienes son sobrevivientes y han dado su testimonio eran niños al momento de la masacre y salvaron su vida corriendo por los montes chaqueños de la mano de algún mayor que los salvó, y pudieron hablar a la edad de 80, 90 años recién por lo traumático que fue esa situación de la masacre. Y después hemos incorporado muchísima documentación de la época. La verdad que muchos archivos provinciales y nacionales han colaborado muchísimo con la investigación. Y por último, existen entre 15 y 20 investigadores, antropólogos, sociólogos, que han trabajado minuciosamente en diversas temáticas de contexto o de la masacre puntualmente, y hemos incorporado todos los testimonios de esas investigaciones, ¿no? La idea ahora es que toda esa información, todos esos testimonios se puedan reproducir en un juicio por la verdad de manera oral y público. Nosotros la pretensión que tenemos, y es lo que le hemos solicitado al juzgado que sea transmitido, ese juicio por la verdad a través de las redes sociales para que todas las comunidades indígenas del Chaco, CON, Mocoy, y también, por supuesto, toda la sociedad chaqueña puedan asistir a ese juicio por la verdad a través de redes sociales populares, como puede ser Facebook, como puede ser YouTube. Y bueno, y entendemos que tiene una importancia central esta convocatoria que ha realizado el juzgado. Ahora estamos en etapa de ofrecer pruebas para ese juicio, porque de alguna manera es cumplir con el compromiso internacional que tiene el Estado argentino asumido a través de la firma de distintas convenciones internacionales, de juzgar los crímenes de lesa humanidad, como sería el caso de la masacre de Napalpí, y más allá de algún obstáculo procesal de lo que sería un juicio convencional, como es el caso de que no estén con vida los responsables de la masacre de Napalpí, ¿no? En la Argentina
existen antecedentes de juicio por la verdad en los años 90, cuando estaban vigentes las leyes de punto final y de obediencia debida. Entonces los responsables no podían ser sentados en el banquillo de los acusados, y ya hubo jurisprudencia en muchos juzgados y cámaras de toda la Argentina, federales, de llevar adelante estos juicios por la verdad en cumplimiento de este compromiso internacional y en búsqueda del objetivo de la verdad, el derecho de las víctimas a conocer la verdad, y a una reparación integral en la medida de todo lo posible, ¿no? Diego, para quienes nos están escuchando y tal vez no tengan claro qué pasó en Napalpí, de qué hablamos cuando hablamos de la masacre de Napalpí, ¿qué pudieron reconstruir en esta investigación? Bueno, la masacre de Napalpí ocurre en el año 1924. El Chaco era territorio nacional, todavía no era provincia. Había un delegado del presidente de la Nación a cargo de la gobernación en ese momento. El presidente era Alvear, el gobernador interventor era Centeno. Se habían organizado en la Argentina las reducciones indígenas que tenían que ver con concentrar población indígena en un territorio acotado y desarrollar algún tipo de trabajo en ese lugar. En el caso de Chaco era la reducción Napalpí, que se había quedado en 1911. Había, al momento de la masacre, había una población en esa reducción de alrededor de 1.000 personas, fundamentalmente de las etnias Com y Mocoy, y por las condiciones de vida que tenían, que eran de explotación laboral, de miseria, de desnutrición. Bueno, hicieron una huelga, una protesta, se instalaron en una toldería, y lo que pedían esencialmente era alimentación, vestimenta, cuidado de salud, lo mínimo indispensable para sobrevivir. Y es esa protesta la que es ahogada en sangre, literalmente, con tropa de lo que era Policía de Territorios Nacionales de esa época y Gendarmería Nacional. Son alrededor de 130 los hombres que se movilizaron con fusiles para lo que era la época, y bueno, literalmente... Hasta el uso de un avión, digamos, ¿no? Que estuvo involucrado también. Sí, un avión que estaba a cargo del Aeroclub del Chaco, que fue contratado por la gobernación, y hizo lo que sería inteligencia sobre la toldería para ver la cantidad de gente que se encontraba en el lugar. Tiraron mercaderías, caramelos fuera de la toldería para que la gente saliera y poder hacer un estimativo de la cantidad de gente que había. Ese avión también, después, cuando se producen los disparos de fusil, se estima durante 40 minutos, una hora, sobre la toldería. Este avión hace inteligencia sobre hacia dónde era la estampida, la diáspora de la gente que se salvaba, que corría por el monte, ¿no? Y bueno, las víctimas, no hay forma de determinar el número, pero de la reconstrucción de los testimonios de los sobrevivientes, que hablan de que perdieron entre un 30 y un 40% de su familia en la masacre. Se puede hablar de entre 300 y 400 víctimas tranquilamente, ¿no? Hablamos de niños, mujeres, ancianos, hombres, ¿no? Vigay, y por lo que vemos también ya en los avances de esta investigación pudo participar el equipo argentino de antropología forense. ¿Hay vestigios de esa masacre? Uno piensa, fosas comunes, ¿pudieron recuperar restos de esa masacre? Bueno, de los testimonios se reconstruye que existiría al menos una o quizás dos fosas comunes. Se habla de la posibilidad de que esa fosa haya sido en un pozo de agua. Ha cambiado muchísimo la geografía del lugar, entonces las referencias que se tenían del algarrobo gigante o de tal corriente de agua hoy no existe. Se ha urbanizado todo el lugar. Es un predio muy importante, de muchas hectáreas. El equipo de antropología forense ha trabajado durante un mes en el lugar, con todo un equipo, con maquinaria. No logró dar todavía, tiene pendiente una segunda etapa con algunas cosas comunes.
Esto puede tener que ver con el paso del tiempo, puede tener que ver con que los cuerpos fueron arrojados a un pozo de agua. Se habla de que durante varios años los pozos de agua cercanos tuvieron sangre y grasa, con lo cual pudo haber estado conectado por una corriente subterránea. El equipo de antropología forense está estudiando esa situación, con una serie de tecnología, con aportes de la provincia del Chaco, y lo que sí se ha encontrado es un cuerpo enterrado a poca profundidad, una persona joven, con lo que sería un disparo en uno de los pies. Ese cuerpo lamentablemente había sido intervenido antes del trabajo del EAF de la cintura hacia arriba, con lo cual creemos que ahí se pudo haber perdido información, y ese cuerpo nosotros establecimos que es uno de los cuerpos que fallece en la escapatoria, y que eran enterrados en el mismo lugar donde cayeron, a muy poca profundidad, digamos, ¿no? Porque estaba cerca del lugar donde era la toldería, y a una profundidad de escasos 30 centímetros, que todos sabemos que un enterramiento no se realiza con esa profundidad. Eso es lo que ha logrado reconstruir hasta el momento el EAF, ¿no? Cuando uno mira un poco cómo fue esa masacre, cómo se preparó además, porque hay toda una... es muy interesante cómo plantean cómo fue esa preparación también, el proceso de estigmatización, que no es nuevo, que tampoco es algo que nos siga siendo parte de nuestra cotidianidad, ¿no? El rol de los medios de comunicación de la época, es decir, una masacre que condiciones que se fueron generando para esa masacre. Sí, bueno, hay investigadores que han trabajado sobre los medios gráficos de la época, que fueron recolectando noticias previas a la masacre, donde se hablaba del malón, donde se hablaba de que la sublevación indígena podía provocar una masacre de criollos, bueno, dándole mucha dimensión a algún hecho puntual de robo de algún ganado por la situación de hambre que existía en la comunidad en esa época. Hay que contar también que eran comunidades que vivían de la caza y de la pesca centralmente, tenían algún permiso de salida en la semana, luego se recortó al mes, y luego la prohibición total de esas salidas para caza y para pesca. Entonces fue una situación que se fue conformando, y que de alguna manera cuando esas noticias se fueron acumulando generaron una, pongámosle entre comillas, una legitimación de lo que sería una represión por parte del Estado Nacional en este caso, digamos, ¿no? Como una situación de autodefensa, cuando en realidad queda a las claras que fue un hecho represivo a una huelga de trabajadores por el solo hecho de haber pedido condiciones mínimas para poder vivir. Hoy podríamos decir que eran como trabajadores sometidos a un régimen casi de esclavitud, digamos, ¿no? Reducidos a la servidumbre, sin posibilidades en la última etapa previo a esa masacre de salir siquiera, ¿no? Sin autorización. Sí, hace pocos meses testimonió en la investigación preliminar el investigador Íñigo Carreras, que es uno de los que más ha trabajado en la cuestión indígena en el Chaco ya en los años 70, y bueno, él nos hablaba de una explotación laboral extrema, ¿no? En las condiciones de trabajo que se vivía en la reducción a Palpí, ¿no? Porque eran muchísimas horas de trabajo, fundamentalmente el desmonte, y para obtener postes, leña, y la paga era mercadería vencida, ropa usada, así que eran condiciones realmente extremas, ¿no? ¿Y quién se beneficiaba de ese trabajo esclavo, digamos? ¿Quiénes eran los beneficiarios? La reducción estaba a cargo del Estado Nacional, ¿no? El Estado Nacional el que regenteaba esa reducción, como el resto de las reducciones que existían en otros lugares del país, ¿no? Pero bueno, el hecho de concentrar a la población indígena en la reducción permitió que se vaya ocupando el territorio del Chaco, y fundamentalmente en esa época estaba en boga lo que se llamaba el oro blanco,
que era el algodón, que sería algo similar a la soja actualmente, ¿no? Pensaba un poco en el valor de testimoniar y de que estos testimonios después interpelen en una escena judicial, digamos. ¿Cómo fue ese recorrido que han hecho ustedes desde esta unidad fiscal? Hablaban de sobrevivientes, hablaban también de familiares. ¿Cómo fue ese proceso? Pero fundamentalmente hubo un trabajo de la comunidad de reconstrucción de la memoria histórica. Existe hace poco apareció un historiador muy importante de los pueblos indígenas, Juan Chico, que junto a todo un equipo han hecho un proceso en la comunidad de ir recolectando esos testimonios de los abuelos que hablaron después de décadas de lo que había pasado. Es un proceso muy interesante y bueno, desde la Unidad de Derechos Humanos de alguna manera fuimos recolectando ese trabajo que venían realizando y bueno, en los casos de los 2 sobrevivientes que estaban con vida, cuando nosotros iniciamos la investigación, fuimos a tomar el testimonio a su casa, ¿no? Para que ellos no tuvieran que moverse. Estamos hablando de ancianos de 90, 100 años, ¿no? Pero el proceso que ha hecho la comunidad de reconstrucción histórica, tanto del pueblo Con como del pueblo Mocoy, es muy interesante, ¿no? Muy rico. Me apunta acá un oyente que es cierto, y la gendarmería como tal en ese momento no estaba conformada, pero tenía un nombre similar inclusive, ¿no? Digamos que este tipo de masacres es uno de los precedentes lamentables de esta gendarmería. Sí, así es, tal cual. Ahí para marcar lo que planteaba. Diego, el año pasado contábamos, hubo una causa civil que con sentencia y con condena al Estado argentino para reparar económicamente esta masacre. ¿Cómo dialoga esa causa también con esta investigación? Bueno, la Fiscalía Federal no tiene intervención en lo que es una demanda civil. Yo he conocido la demanda y lo que fue la sentencia a través de los medios de comunicación. Creo que es un fallo importante desde ya. Pero bueno, tenía fundamentalmente y tiene el objetivo de una reparación fundamentalmente en el plano económico. Abarcó solamente al pueblo Com y no así a las víctimas del pueblo Mocoy, que son la mayoría de las víctimas de la masacre de la Palpí. Y por lo que tengo conocimiento de la comunidad y de la Fundación La Palpí puntualmente, no tomó todos los testimonios de los sobrevivientes, de los hijos de los sobrevivientes y también así de todas las investigaciones, que son muchísimas, que se han desarrollado en este tiempo. Y fue un expediente que, más allá, por supuesto, del valor que tiene, fue llevado adelante en formato papel dentro del Juzgado Federal de Resistencia, ¿no? En este caso, lo que se plantea, que es, por supuesto, es otro paso más en la reconstrucción histórica y fundamentalmente en la reparación, que sea un juicio oral y público, como lo han sido todos los juicios de lesa humanidad de crímenes de la última dictadura cívico-militar, porque de alguna manera ese formato de juzgamiento permite una reparación integral hacia las víctimas, ¿no? Esa es la idea, y que la sentencia también contenga mayor profundidad en lo que hace a la reconstrucción de los hechos históricos, las motivaciones, las consecuencias, que creemos que el número entre 15 y 20 investigadores que se están proponiendo para declarar en ese juicio van a dar la posibilidad de que la sentencia pueda avanzar en ese sentido y ser realmente profunda e integral como se merece una masacre dantesca de estas características, ¿no? Repasábamos los roles así, ¿no? Del Estado argentino, sus fuerzas de seguridad, los medios de comunicación, y me apuntan acá la Iglesia Católica. ¿Qué rol jugaba en esas reducciones? Pensando en las reducciones nuestras acá, las que conocemos en Misiones, que eran reducciones jesuíticas, digamos. Ahí cómo jugaba, qué rol jugaba, si es que jugaba alguno la Iglesia Católica.
En la reducción a Napalpí puntualmente no. Sí, tengo entendido por lo que reconstruyen los historiadores que la Iglesia Católica tenía una idea de hacerse cargo de la reducción a Napalpí, y de hecho existe un proyecto después que es Misión Nueva Isis, si no me equivoco, que está más al norte, que sí fue llevado adelante por la Iglesia Católica, ¿no? Pero tengo entendido que en la reducción a Napalpí no tuvo intervención de manera directa, ¿no? Diego, bueno, seguramente vamos a volver a charlar porque también toda la expectativa que genera y esta necesidad también, ¿no? de poder conocer esta parte de nuestra historia. De paso dejamos una invitación porque vimos que hay una actividad que está programada para el 27 de septiembre con intervención de varios de los referentes investigadores que aportan a esta investigación. Así que seguramente ahí vamos a compartir en nuestras redes para que la gente pueda sumarse. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Un gusto, hasta luego. Hasta luego. El fiscal Diego Vigay, fiscal federal de Resistencia, integra esta comisión de derechos humanos de la Fiscalía de esa provincia. Y la actividad que les decía, anótenlo por si se quedaron con ganas de compartir y de profundizar esta investigación y lo que va a ser el anticipo de este juicio por la verdad. La actividad se llama Hacia un juicio por la verdad en el marco de un genocidio, masacre en Napalpí. Está previsto para el lunes 27 de septiembre, 18:30. Está organizado por el Departamento de Estudios Sociológicos del Centro Cultural de la Cooperación y pueden seguirlo por el Facebook, Centro Cultural Cooperación. Es el sitio de Facebook por donde pueden seguir esta actividad. Ahí va a estar Diego Vigay, con quien hablábamos, Silvana Turner, que es del equipo argentino de antropología forense, Raquel Esquivel, de la Fundación Napalpí, que es investigadora COM, Mariana Giordano, del CONICET, de la Universidad Nacional del Nordeste, Mario Paz, comunicador COM de Colonia Aborigen, Diana Lenton, investigadora de la UBA, CONICET, integra la red de investigadores de genocidio indígena, Marcelo Musante, del Centro Cultural de la Cooperación y que también integra la red de investigadores en genocidio indígena. Marcelo es sociólogo, escribió un texto muy lindo, muy conmovedor también sobre por qué hay que hablar de Napalpí y va relatando un poco algunas de las cuestiones previas y después lo que pasó también de esa masacre. 9:32 minutos.